El horizonte de París se cubría, al amanecer de 1948, con una fila interminable de camionetas que llegaban al taller improvisado de la Rue des Halles. Allí, entre cajas de herramientas oxidadas y un viejo motor de 3 cilindros, un hombre de mirada aguda inspeccionaba el chasis de una pequeña berlineta. Su nombre era Enrico Pigodi, hijo de inmigrantes italianos, y llevaba bajo el brazo una promesa: transformar ese garaje en la maquinaria de una nación que buscaba volver a rugir. Cada tarde, mientras el sol se filtraba entre los tejados de Montmartre, Pigodi negociaba con mecánicos de la zona. Les ofrecía empleo a jóvenes que habían dejado el campo sin saber qué haría el futuro con sus manos. En los cafés de la Rue de la Chaussée, las conversaciones giraban en torno al precio del acero, al número de vehículos que podían producir sin romper la balanza del presupuesto nacional. La ciudad de Nanterre, todavía cubierta de campos de trigo, escuchaba con silenciosa expectación. Sus habitantes temían que la niebla del progreso ocultara la desaparición de sus tradiciones. En el mismo año, el Ministerio de Asuntos Económicos publicaba un informe que destacaba la escasez de transporte fiable en el sur de Francia y la necesidad urgente de un coche accesible para la clase trabajadora. Las cifras, aunque frías, provocaban una corriente de calor en los corazones de los obreros de la fábrica. Cada pieza que salía de la línea de montaje llevaba el sello de una pequeña empresa que, en menos de 5 años, había superado a marcas establecidas y se había posicionado como la cuarta más vendida en la República. Sin embargo, el ritmo imparable de la expansión comenzó a mostrar su sombra. En una lluviosa noche de octubre, los tableros de la oficina central se llenaron de telegramas que advertían sobre la falta de espacio en la planta de Nanterre. Los ingenieros señalaban que, sin una solución estructural, cualquier intento de añadir un nuevo modelo terminaría por colapsar la producción. Pigodi, sentado en su escritorio de madera desgastada, contemplaba el mapa de Europa, donde los ferrocarriles marcaban los destinos de los componentes vitales y la línea de montaje se estiraba como una serpiente ansiosa por alimentarse. Mientras tanto, en los pasillos de la alta dirección, los ejecutivos de la compañía escuchaban con atención los rumores de una reunión que tendría lugar en un club privado de expatriados estadounidenses, a pocos kilómetros de la ribera del Sena. Un susurro recorría la sala. Un posible aliado dispuesto a aportar tecnología sin que la empresa tuviese que invertir una sola libra de las arcas francesas. La tensión se hacía más densa, como el humo de los hornos de fundición que daban forma a los primeros chasis de la marca. Es en ese cruce de ambiciones, de recursos escasos y de oportunidades ocultas, donde la historia se vuelve irresistible. ¿Qué secreto se gestaba detrás de la puerta de roble del club y cómo una decisión tomada en la penumbra cambiaría para siempre el destino de la nueva potencia automotriz de Francia? Deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué crees que está a punto de suceder. El ruido de los tacones sobre el mármol del salón del Hotel Plaza resonaba como el latido de un corazón recién despertado. Allí, bajo la luz tenue de las lámparas Art Déco, Pietro Pigodi, el visionario italo-francés que había convertido un pequeño taller de Nanterre en una fábrica de 100.000 vehículos, aguardaba a Francis Reit, el recién nombrado director de Ford France. La mesa estaba cubierta de papeles amarillentos, de diagramas de motores y de una hoja que, en un margen casi oculto, llevaba la inscripción Operation Gulfstream. Reit había llegado desde Detroit con una maleta de cuero gastado y una sonrisa que ocultaba la presión de un gigante estadounidense que buscaba un puerto seguro en la Europa de la posguerra. En sus ojos se leía la convicción de que el futuro del automóvil debía estar construido sobre la potencia de un V8 americano, una bestia de 8 cilindros que había rugido en los camiones militares y en los sedanes de lujo de los Estados Unidos. Pigodi, mientras tanto, veía en esa propuesta la llave para romper la barrera que limitaba a Simca a la producción de motores de 4 cilindros. Una barrera que amenazaba con ahogar su ambición en un mercado donde la competición se intensificaba día tras día. Fuera del hotel, la ciudad de París se despertaba bajo una niebla de polvo y de rumores. En la calle Saint-Gervais, una familia de obreros, padre, madre y 2 niños pequeños, se afanaba a cargar los sacos de pan recién horneados. El padre, Luis, había visto cómo la fábrica de Renault había cerrado una línea de ensamblaje para dedicar sus recursos a la producción de vehículos de carga, y temía que el mismo destino aguardara a Simca si la empresa no encontraba una manera de diferenciarse. Cada día, mientras el aroma del café se mezclaba con el clamor de los tranvías, Luis escuchaba en la radio la frase: «El motor de 8 cilindros hará vibrar el futuro», y sentía una mezcla de esperanza y temor. En Washington, el Departamento de Estado revisaba el informe mensual de la Oficina de Asuntos Económicos sobre Europa Occidental.
El documento, recién desclasificado años después, describía la operación Gulfstream como una estrategia de 5 años destinada a infiltrarse en la industria automotriz del continente, proporcionando tecnología avanzada a socios estratégicos a cambio de influencias políticas y de una posición dominante en los mercados de repuestos. El propio secretario del Tesoro, en una nota marginal, señalaba que el préstamo de derechos de uso del motor V8 a Simca debe ser sin coste para la República Francesa. Pero el compromiso implícito es la creación de canales de distribución para los componentes estadounidenses. De regreso al salón, Pigodi y Reid desplegaban un mapa de la planta de Poissy. Con la mano temblorosa, Pigodi señalaba el área donde el nuevo motor tendría que ser instalado. Necesitamos un bloque que no solo sea potente, sino que también sea robusto para la carretera francesa, susurró, mientras el silencio del interlocutor se hacía más denso. Reid, con la mirada fija en el dibujo, respondió: nuestro ingeniero jefe, William Davis, ha puesto a disposición los planos completos del motor Flathead, una versión simplificada que reduce los costes de fabricación sin perder la potencia que buscáis. En una segunda oficina del mismo hotel, una joven asistente de recursos humanos de Ford, Margaret Cole, anotaba febrilmente cada palabra del acuerdo. Desde su escritorio, a través de la ventana, la Torre Eiffel parecía observarla como una centinela de acero. Margaret sabía que el documento que estaba firmando llevaba consigo una cláusula confidencial. Los ingenieros de Ford no podían revelar la procedencia del motor bajo ninguna circunstancia, y cualquier intento de escudriñar la transacción sería considerado una violación del Acuerdo de Seguridad Tecnológica. La ansiedad la invadía, no solo por el peso del secreto, sino también porque su padre, un mecánico de Detroit, había perdido el empleo en la reconfiguración de la línea de ensamblaje de V8 para la producción militar, y ella temía que el mismo destino pudiera caer sobre los franceses. Mientras los representantes firmaban, una sombra se deslizó por el pasillo. Un oficial del Servicio de Información Exterior, conocido simplemente como el Agente X. Su presencia era la garantía de que la operación tendría el respaldo de la inteligencia estadounidense. Con un gesto breve, entregó a Pigodi una carpeta sellada con el emblema del Pentágono. Dentro, un plan de inversión de $300 millones, no en forma de préstamo, sino como asistencia técnica. La pantalla del proyector mostraba la proyección de ventas esperadas. 200.000 unidades en los próximos 15 meses, una cifra que haría temblar a cualquier rival francés. En la misma noche, en la pequeña localidad de Saint-Quentin, donde la mayoría de los trabajadores de Simca vivían en casas construidas de ladrillos rojos, el jefe de la comunidad, Pierre, organizó una reunión en el salón del pueblo. Allí, los agricultores y los artesanos escuchaban con atención la noticia de que Simca había conseguido el motor V8 sin coste alguno. Si esto nos lleva a la prosperidad, decía Pierre, nos aseguraremos de que nuestras hijas no tengan que ir a París en busca de trabajo. Pero entre los asistentes, una anciana, Madame Dubois, murmuró: los gobiernos no regalan nada. Cuando hay un regalo, la deuda siempre está escrita en sangre. Sus palabras se dispersaron como una bruma sobre la mesa, pero dejaron una inquietud que empezó a crecer en los corazones de los presentes. Al día siguiente, la firma del acuerdo fue anunciada en la prensa francesa. La portada del Le Figaro mostraba una fotografía del V8 reluciente bajo la luz de un estudio, con la leyenda: el corazón americano late en la fábrica de Poissy. La voz del reportero, grave y entusiasta, describía la transacción como una colaboración sin precedentes entre dos gigantes de la industria y minimizaba cualquier insinuación de intereses ocultos. En los círculos de la alta sociedad de París, el brindis se realizó en los salones de los hoteles más lujosos, mientras en los suburbios los mecánicos comenzaban a recibir los primeros bloques de motor, sin saber que en los archivos del Pentágono se estaban trazando líneas de control que, a largo plazo, podrían decidir el destino de miles de familias. En el interior de la planta, la producción se aceleró. Los operarios de la línea de ensamblaje, liderados por el supervisor Jean-Claude, vivían una especie de éxtasis colectivo. «Hoy hemos instalado el primer V8», gritaba, mientras el sonido del motor resonaba como un trueno dentro del enorme recinto. Aquel día, los niños de los trabajadores celebraron con una ronda de caramelos y una canción que hablaba de motorios de acero y sueños de velocidad. Sin embargo, un ingeniero senior, Marcel, susurró a su colega que el consumo de combustible es una señal de advertencia. Marcel, que había pasado años estudiando las normativas fiscales francesas, sabía que los impuestos sobre la potencia estaban a punto de subir. Esa advertencia quedó en el aire, tan invisible como la firma del agente X que había sellado el trato.
El avance tecnológico, sin embargo, no podía ocultar la creciente ansiedad de los gobiernos. En la casa del Ministerio de Finanzas, el ministro de Economía, Alain Leroux, revisaba los presupuestos y en los márgenes de la hoja anotaba la necesidad de una nueva cuota fiscal sobre los motores de más de 200 caballos de fuerza. Aquella propuesta estaba destinada a frenar la oleada de importaciones de tecnología americana, pero también amenazaba con desincentivar a los fabricantes locales que habían apostado por el V8. La decisión estaba a punto de crear una grieta que, aunque aún latente, pronto rompería la frágil estructura de Simca. Con el avance del tiempo, los ejecutivos de Ford enviaron a su representante en París, John Harris, quien, bajo la fachada de una visita de cortesía, entregó a Pigodi un dossier lleno de cláusulas de confidencialidad y de una carta de recomendación del embajador de los Estados Unidos en Francia. El mensaje era claro: el motor es vuestro, pero la lealtad es nuestra. En la misma madrugada, en la casa de la familia de Luis, una luz tenue iluminaba la mesa donde el padre leía el periódico de la mañana. El titular anunciaba: el motor V8 de Simca revoluciona el mercado. Con una sonrisa, Luis guardó el periódico, sin saber que la revolución anunciada también traería una tormenta que se avecinaba con la fuerza de un motor que no podía respirar sin gasolina. Y mientras la industria celebraba la llegada de la potencia americana a las calles francesas, en los archivos de la embajada, una nota manuscrita señalaba: el verdadero costo del V8 todavía no se ha revelado. Ese secreto, tan cerca y tan lejos, aguardaba a ser descubierto en los pasillos del próximo paso de la historia. ¿Qué opinas de esta alianza inesperada entre un fabricante francés y el gigante americano? ¿Crees que el impulso de la tecnología pudo haber sido demasiado veloz para la realidad del mercado? Déjanos tus comentarios y comparte tu visión sobre cómo se construyen los pactos que cambian la historia. ¿Y cuál será el precio oculto del V8 que promete tanto éxito? El V8 de Simca llegó a los talleres de Poissy con la pompa de un dios recién descendido del cielo, y el rugido de sus 8 cilindros llenó de orgullo los pasillos de la planta. Los operarios, algunos nacidos en la guerra, habían visto pasar camiones militares, y ahora observaban una pieza de metal que prometía llevar a la pequeña Francia a la cúspide del glamour automovilístico. En aquel mismo instante, en la capital de los cafés y de la burocracia, el ministro de Finanzas estudiaba una tabla de impuestos donde la potencia penalizaba con tarifas que aumentaban al ritmo de la inflación petrolera. La disonancia entre la euforia de la línea de montaje y el cálculo implacable del tesoro era invisible, como una grieta bajo la carretera antes de la tormenta. Juan, un obrero de 37 años, había logrado reunir suficiente dinero para comprar una casa en las afueras de Poissy. Su esposa, Marie, tejía mantas para los niños de la esquina, mientras él trabajaba en la instalación de los pistones. Cuando el primer lote del nuevo modelo salió del ensamblaje, la familia celebró la llegada del coche del futuro, creyendo que aquel motor de 8 cilindros les aseguraría una vida sin sobresaltos. Pero el futuro que Simca había vendido estaba construido sobre una base que se desmoronaría bajo el peso de decisiones que en su momento parecían lógicas e inevitables. El Consejo de Administración, bajo la sombra de los directores norteamericanos, aprobó la decisión de equipar la serie Super con el V8 sin adaptar la calibración a la normativa francesa. En los archivos de la compañía, una nota de la oficina de ingeniería señala: el motor cumple con los estándares de velocidad y potencia. La adaptación al consumo es cuestión de tiempo. Esa frase, tan cortés como fatal, dejó de lado la realidad del impuesto sobre la potencia fiscal, que multiplicaba por 3 el costo de los vehículos con motor superior a 10 caballos fiscales. La lógica de la decisión fue simple. Si el motor había funcionado en los Estados Unidos, entonces la mera transferencia de la pieza debería garantizar el éxito comercial. Mientras tanto, en una pequeña gasolinera de Saint-Maur, los clientes empezaban a notar que el medidor de combustible señalaba 12 litros por cada 100 kilómetros. Para los campesinos que dependían de la carretera para vender sus productos, cada kilómetro extra representaba una pérdida. La gasolinera, que había comprado sus tanques a un proveedor local, vio cómo sus márgenes se redujeron drásticamente y cómo sus empleados, como el joven Pierre, se veían obligados a cerrar turnos para evitar el cierre definitivo del negocio. La cadena de suministro, tan delicada como una telaraña, se tensó al punto de ruptura. Los periódicos de fin de semana, con sus titulares en letras gigantes, anunciaron la llegada del V8 francés, comparándolo con los sedanes americanos que cruzaban el Atlántico.
Sin embargo, la misma prensa, en una columna oculta entre la sección de moda, advertía que el nuevo modelo tendría un consumo prohibitivo y que los consumidores tendrían que aceptar un costo de privilegio. La narrativa pública y la realidad económica chocaban como dos trenes en un cruce sin señales. La presión sobre los departamentos de ventas llevó a Cinca a falsificar, en sus folletos, los valores de consumo, presentando un número que jamás se acercaría a lo registrado en la prueba de carretera. Cuando los primeros propietarios devolvieron sus autos, el servicio de atención al cliente recibió una avalancha de llamadas. «Mi coche debe más de lo que puede costar», gritaba una madre de 3 niños, mientras su marido intentaba reconciliar el gasto de combustible con la hipoteca recién firmada. En los talleres, los mecánicos, muchos de los cuales habían aprendido su oficio en la posguerra, se encontraban frente a un motor diseñado para la potencia y no para la eficiencia, obligados a hacer ajustes improvisados que apenas mitigaban la catástrofe fiscal. Cada reparación consumía tiempo, recursos y la paciencia de los clientes, alimentando una cadena de descontento que cruzaba los límites de la fábrica. En la esfera macro, los analistas de la industria comenzaron a notar una tendencia alarmante. La cuota de mercado de Cinca disminuía, mientras sus competidores franceses optaban por motores de 4 cilindros, más modestos pero alineados con la política tributaria. Un informe del Comité de Estudios Económicos de París señalaba que el costo oculto del V8 estaba erosionando la confianza de los inversores en la empresa. Los accionistas, que una vez celebraron la brillante presentación del motor con una copa de champán, ahora se encontraban en una sala de juntas, mirando gráficas descendentes y preguntándose si habían sido cómplices de un experimento fallido. La tragedia alcanzó su punto álgido cuando, en el mes de junio, la fábrica de Poissy recibió una orden de reducción de producción. Los operarios, ya acostumbrados a la cadencia de la línea, se encontraron con el sonido sordo de las máquinas apagándose una a una. En un rincón del recinto, un anciano trabajador llamado Luc, que había empezado a trabajar en la compañía cuando el edificio era apenas un almacén, sostuvo en sus manos una llave inglesa que había usado durante 20 años. La presión del momento le hizo recordar el día en que, de niño, observó a su abuelo reparar un motor con la misma herramienta, y cómo la esperanza había sido el motor de su vida. Ahora esa misma llave, símbolo de su vocación, descansaba inmóvil, testigo de la pesadilla que el V8 había desatado. En la comunidad de Poissy, los comercios que dependían del flujo constante de salarios se vaciaron. El puesto de croissants de la esquina, donde María vendía sus pasteles a los empleados, cerró sus puertas. Los hijos de los obreros, antaño seguros de una educación gracias a la estabilidad de sus padres, empezaron a buscar trabajos en fábricas de la periferia, alejándose del sueño de una vida digna. La ciudad, que había vibrado al ritmo de la maquinaria, quedó envuelta en un silencio que se respiraba en cada calle adoquinada. La última pieza del rompecabezas llegó en forma de una carta confidencial, encontrada entre los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ella, un diplomático estadounidense advertía a su contraparte francés que la introducción del V8 sin una adaptación fiscal podría desestabilizar el mercado interno. El documento, sellado y marcado como ultra confidencial, nunca debió haber visto la luz. Sin embargo, su existencia confirma que la decisión de Cinca no fue únicamente un error de cálculo interno, sino una pieza de una estrategia más amplia. La pregunta que ahora se impone es, ¿qué otra intención oculta se tejía bajo la fachada del regalo americano? Los espectadores que siguen esta historia pueden imaginarse la magnitud del error. Un motor que prometía velocidad, convertido en una carga insostenible para una nación que buscaba reconstruirse. Pero la verdad va más allá de la cifra de consumo o del impuesto. Es la historia de un hombre que creyó estar salvando a su empresa, de una familia que apostó su futuro a un sueño, y de una ciudad que sintió el temblor de un colapso antes de comprender su origen. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición cuando el contexto se ignora? ¿Podría un acuerdo tan brillante ocultar una intención mucho más profunda? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Cinca hubiera sobrevivido si hubieran adaptado el motor a la realidad francesa? ¿Qué otras decisiones empresariales crees que están marcadas por la misma combinación de orgullo y ceguera? Ahora, mientras la sombra del V8 se extiende sobre los corredores de la fábrica, una nueva pregunta surge. ¿Qué sucedió cuando los altos mandos de Cinca se dieron cuenta de que el motor que habían importado estaba destinado no a impulsar su éxito, sino a acelerar su desaparición? El silencio se volvió polvo en los pasillos del enorme complejo de Poissy, cuando, a la mitad del otoño de 1958, el director financiero anunció que el nuevo impuesto sobre la potencia había elevado la carga fiscal sobre cualquier automóvil que superara 2007 caballos de fuerza.
El anuncio, hecho bajo el brillo artificial de lámparas fluorescentes, cayó como una losa sobre los hombros de los ingenieros que habían dedicado sus noches a adaptar el V8 americano a la chasis francés. En la gran sala de juntas, los gerentes de ventas intentaban, con sonrisas forzadas, convencer a los inversores de que la demanda se mantendría firme, mientras al otro lado de la ciudad, en la pequeña calle de los Obreros, la familia Dubois caminaba bajo la lluvia cargando una maleta para el tren que los llevaría a Toulouse. El aumento de la tarifa de combustible, impulsado por la explosión del precio del crudo después de la crisis del Canal de Suez, se tradujo en una ola de descontento que se propagó desde los talleres de mecanizado de la zona hasta los mostradores del concesionario de la capital. Los mecánicos de Poissy, acostumbrados a trabajar bajo la presión de producir cientos de unidades por semana, vieron cómo sus turnos se acortaban y sus salarios, atados a bonificaciones de producción, empezaron a menguar. La familia Dubois, con 2 niños en edad escolar, vio cómo su presupuesto mensual se desmoronaba. Cada recarga de gasolina se convirtió en una decisión que requería sacrificar la compra de ropa o la inscripción a la escuela de música del pequeño Jules. La mujer de Jacques, Marie, solía decir que el motor rugía como un león en la carretera, pero ahora el rugido se escuchaba solo cuando la familia escapaba a la costa, buscando una bruma que justificara el gasto extra. Mientras los hogares se tensaban, la cúpula directiva de Cinca intentaba aferrarse a la ilusión de crecimiento. El presidente del consejo, un hombre de mediana edad con una barba perfectamente recortada, organizó una convención de prensa en la que presentaba el V8 como el futuro del lujo europeo. En la pantalla gigante del salón, el brillo del motor se reflejaba como una promesa de velocidad, mientras bajo el escenario, el jefe de producción revisaba una hoja de cálculo que mostraba una caída del 20% en las cifras de ventas de los últimos 3 meses. El mismo día, un informe clasificado, recién descubierto en los archivos del Departamento de Estado, revelaba que el embajador estadounidense en París había presionado al ministro de Economía para que favoreciera la importación de piezas americanas, bajo la premisa de reforzar la cooperación transatlántica. Aquella nota marginal, escrita a mano y firmada con tinta azul, quedó archivada entre los diplomas de la empresa, sin que nadie la leyeran. Las fábricas de suministros, pequeñas pero vitales, sintieron el golpe con la misma brutalidad. En la aldea de Saint-Claude, los talleres que fabricaban los pistones del V8 cerraron sus puertas después de que el número de pedidos se redujera a una 10ª parte de lo esperado. Los obreros, que habían llegado a la edad de 25 años sin haber visto una recesión, se encontraron con la incertidumbre de no saber si volverían a encontrar trabajo. Los niños de la escuela local, que habían jugado entre los restos de piezas fundidas, ahora veían caer las luces del gimnasio de su comunidad, pues los fondos municipales se habían drenado para cubrir los subsidios al combustible. La directora del colegio, una mujer de rostro serio, explicó a los padres que los recursos para los programas de arte se cancelarían, mientras ella misma luchaba por mantener a flote su propio hogar. En el nivel macro, el gobierno francés, recién en pie después de la polémica crisis política, aprobó una ley que gravaba con una tasa adicional a todo vehículo que superara los 160 caballos de fuerza. La medida, promocionada como una defensa del medio ambiente y la soberanía nacional, tuvo el efecto colateral de ahogar la competitividad del motor V8, cuya potencia superaba los 200 caballos. Los legisladores, ajenos al pacto secreto entre Cinca y Ford, celebraron la iniciativa como un triunfo del valor francés, sin percatarse de que la propia legislación había sido influenciada por la presión de intereses extranjeros que buscaban crear una barrera de entrada para la tecnología estadounidense. Los empleados de la planta de Poissy se reunían en los cafés de la zona, hablando en voz baja sobre los rumores de despidos. Entre ellos, Pierre, un veterano del taller de pintura, hablaba de la noche en que escuchó a los guardias cerrar la puerta de la zona de pruebas, dejando fuera una caja de componentes sin identificación. Al día siguiente, el jefe de almacén anunció que la entrega de carburadores había sido cancelada sin explicación y que la compañía había decidido optimizar la cadena de suministro. La incertidumbre se volvió palpable, como una niebla densa que envolvía cada decisión. En medio de esa tormenta, una noche de diciembre, la directora de Recursos Humanos recibió una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea, temblorosa pero clara, le advirtió que los planos originales del V8, firmados por el propio ingeniero jefe de Ford, habían desaparecido del archivo central de Cinca. La pieza faltante, según la voz, estaba guardada en una caja fuerte bajo la oficina del presidente del consejo, y su ausencia impediría cualquier intento de revertir el motor a una configuración más eficiente.
La directora colgó el teléfono con la sensación de que el destino había puesto una pieza clave fuera del alcance de todos. A medida que los números caían, los directivos intentaron una maniobra de último recurso. En la madrugada del 20 de enero, un pequeño comité interno aprobó la sustitución del V8 por una versión de 4 cilindros, diseñada en colaboración con un taller independiente de Lyon. El plan, sellado con papeles firmados, pretendía relanzar la línea antes de que la temporada de impuestos se cerrara. Pero el proceso fue interceptado por la misma oficina de la que provenía la llamada misteriosa. Los documentos desaparecieron y en su lugar apareció un informe que señalaba incompatibilidad de componentes como causa del retraso. La empresa se vio atrapada en una maraña de burocracia, mientras los trabajadores de Poissy escuchaban en la radio los anuncios de cierre de fábricas en la región, una señal de que la marea estaba subiendo inexorablemente. La comunidad de Poissy, antes vibrante con el pulso de la producción, empezó a sentir el vacío en sus calles. Los niños, antes acostumbrados a pasar los veranos jugando entre los camiones llenos de piezas, ahora observaban los portones cerrados como si fueran murallas de una ciudad abandonada. Los pequeños comercios que dependían del flujo de los empleados, panaderías, cafés, ferreterías, vieron cómo sus facturas se acumulaban, sus luces parpadeaban y sus propietarios, como el señor Bernard, el dueño de la ferretería del número 7, se preguntaban si tendrían que vender la herramienta de su vida para pagar la renta. En el panorama internacional, los archivos recién descifrados de la embajada revelaron que la estrategia estadounidense incluía una cláusula de escape. Si la potencia del motor provocaba un aumento de la presión fiscal en cualquier país europeo, la compañía podía retirar la licencia de producción sin compensación. La cláusula, ocultada en los márgenes del contrato, quedó sin ser leída por los abogados de Simca, atrapados entre la carrera y la burocracia. El descubrimiento de ese detalle, tan lejos en los pasillos de Washington, dejó entrever la magnitud del juego de poder que había sido librado bajo el velo del progreso tecnológico. La presión se volvió insoportable. La última reunión del Consejo, celebrada bajo una lluvia torrencial, terminó con la decisión de cerrar la línea del V8 y trasladar el resto de la producción a la subsidiaria alemana, bajo la condición de que el motor nunca volvería a ser ensamblado en territorio francés. La resolución, firmada con tinta negra, marcó el punto de no retorno. Los obreros, al recibir la noticia, comprendieron que el futuro de sus hijos ya no estaba atado a la maquinaria de Poissy, sino a la incertidumbre de buscar empleo en otro país. Aún así, mientras el último motor V8 salía del taller, un técnico de la planta descubrió, entre los restos de una caja de herramientas, un sobre sellado con el emblema de Ford y la inscripción "Confidencial". Dentro, una única hoja mostraba una serie de números y coordenadas que no correspondían a ningún esquema de producción conocido. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué revelaba ese documento oculto? ¿Y quién lo había enviado en el momento exacto en que el proyecto se derrumbaba? ¿Qué piensas de esta inesperada vuelta de los acontecimientos? Deja tu opinión en los comentarios y comparte si alguna vez has encontrado una pista que cambie toda una historia. ¿Era esto el último susurro de un sueño imposible? ¿O aún queda algo bajo la superficie que podría reescribir la historia del V8? El ruido del metal todavía vibra en la mañana del Poissy, donde una línea de ensamblaje se desliza bajo la luz tenue de los paneles solares instalados sobre los tejados. No es la misma arquitectura de madera y acero que vio nacer la primera carrocería de la marca, pero el eco de los pistones sigue resonando en cada esquina de la instalación, ahora bajo la bandera de una corporación europea que agrupa a varios fabricantes bajo un mismo nombre. En los informes de los analistas de la industria, el legado del motor V8 se menciona como una lección de innovación desalineada, una frase que aparece junto a gráficas que comparan la cuota de mercado de los vehículos de combustión interna con la explosión de los eléctricos en la década de los 20. Mientras los ejecutivos de la sede central revisan los resultados trimestrales, la presión de los reguladores ambientales y los sindicatos se traduce en compromisos que obligan a cerrar líneas que una vez fueron la columna vertebral de la producción. En la casa de Luis y Marianne, una pareja que vivió los años de la gran producción, el recuerdo del motor V8 todavía se cuela en los relatos que cuentan a sus nietos. Marianne recuerda el día en que el camión de reparto llegó al taller con una caja de piezas brillantes, recién salidas del inventario, y cómo el rumor de una máquina poderosa hizo girar las conversaciones del vecindario. Luis, que trabajó en el ensamblaje durante 10 años, aún tiene el sonido del motor grabado en la memoria. El zumbido grave que surgía cuando la llave giraba,
una señal de que la máquina estaba viva. Hoy, con la fábrica operando bajo una nueva identidad, sus hijos encuentran empleo en sectores de la automatización y la electrónica, mientras la promesa de estabilidad que ofrecía la antigua cadena de montaje se desvaneció como el humo de los escapes de ayer. A nivel macro, la desaparición del V8 marcó una bifurcación en la estrategia de los fabricantes europeos. La decisión de apostar por una arquitectura de 8 cilindros, sin adaptar la relación de compresión a los precios del combustible, precipitó un ajuste de precios que resonó en la inflación de los costos de vida. Las listas de precios de los concesionarios mostraban incrementos que forzaron a los compradores a reconsiderar la compra de un vehículo de lujo con un consumo desmesurado. Los gobiernos locales, que dependían de la nómina de los trabajadores de la planta, se vieron obligados a rediseñar sus presupuestos, recortando proyectos de infraestructura y servicios sociales. El tejido urbano de Nanterre se reconfiguró, con fábricas convertidas en centros de logística y almacenes vacíos que se convirtieron en símbolos de la transición industrial. En el plano micro, la historia de la familia Dubois se resume en un sobre sellado que llegó a su puerta una mañana de otoño. Dentro, una notificación de despido acompañada de una promesa de indemnización que nunca llegó a materializarse, pues la empresa había absorbido la deuda en un proceso de fusión que dejó sin recursos a los antiguos empleados. La madre de los niños, Ana, tomó un trabajo como cajera en una tienda de barrio, mientras su hijo mayor se vio impulsado a abandonar la escuela para buscar empleo en la construcción, aprendiendo a manejar una grúa que nunca habrían imaginado si el motor V8 hubiera seguido vigente. El precio humano de la decisión corporativa se manifestó en la pérdida de oportunidades educativas y el aumento de la precariedad laboral, una tendencia que se refleja en los datos de empleo de la región, donde la tasa de paro experimentó un leve pero constante aumento durante los años posteriores al cierre de la línea. Los archivos recientemente desclasificados revelan que, tras la retirada del V8, la empresa consideró una serie de proyectos alternativos que nunca salieron de la mesa de dibujo. Uno de esos planes incluía la adaptación de un motor híbrido proveniente de una alianza con un consorcio norteamericano, pero la propuesta fue descartada bajo la premisa de preservar la identidad de la marca. La decisión de no seguir esa ruta dejó una brecha tecnológica que, décadas después, se tradujo en una desventaja competitiva frente a los fabricantes que habían apostado temprano por la electrificación. La industria actual, que mira con ojos críticos a los intentos de replicar modelos de éxito sin comprender el contexto local, parece repetir el mismo error bajo una nueva fachada de sostenibilidad. En los museos de automóviles, el V8 ocupa una vitrina iluminada donde una placa indica su origen y su caída. Sin embargo, bajo la capota de ese motor reposado se encuentra un conjunto de planos que nunca fueron publicados, diseños de una variante de cilindrada reducida que podría haber sido adaptada al mercado francés con un consumo de combustible más razonable. Esa pieza desconocida, todavía oculta entre los archivos de la compañía, sugiere que la historia no terminó con el apagón de la producción, sino que pudo haber continuado con una solución alternativa que nunca vio la luz. La pregunta que surge ahora es si esos bocetos fueron destruidos deliberadamente o simplemente olvidados en los rincones de una burocracia que prefirió cerrar el libro antes de que alguien lo reabriera. ¿Hasta qué punto las decisiones de una sala de juntas pueden decidir el futuro de una comunidad entera? Reflexiona en los comentarios sobre la fragilidad de los proyectos cuando el impulso tecnológico se impone sin escuchar a quienes construyen y viven alrededor de la maquinaria. ¿Crees que el sector automotriz todavía está atrapado en la lógica de los grandes motores o ha aprendido a equilibrar la innovación con la realidad cotidiana? Comparte tu opinión, porque la historia de aquel V8 todavía escribe sus capítulos en los talleres y en los pasillos de las fábricas de hoy.